La lluvia cae con paciencia, como si conociera cada piedra del barrio. Bajo un paraguas negro, un hombre camina despacio hacia un edificio silencioso. Se llama don Mateo Álvarez, tiene 78 años y trabaja como portero en el complejo residencial El Círculo. Siempre llega antes que la luz. Dice que el sol no debería salir sin que él haya encendido primero la lámpara de la garita. Dentro, el aire huele a café viejo y metal oxidado. Mateo cuelga su abrigo, prende la lámpara amarilla y abre un cuaderno lleno de anotaciones. Cada mañana repite el mismo ritual: revisar los planos del edificio, pasar los dedos por las líneas que dibujó hace décadas, como si todavía buscara algo que el tiempo no quiso corregir. Escribe en el registro todo en orden. Luego, en voz casi inaudible, añade una frase que nadie leerá. Este edificio comenzó con mi nombre. Afuera, los primeros coches levantan agua sobre el asfalto. Los vecinos cruzan sin detenerse. Algunos murmuran un saludo rápido. Otros ni siquiera lo miran. Mateo responde con una sonrisa breve. Conoce la rutina de cada rostro. El sonido del ascensor, el ritmo de las llaves. La respiración del edificio entero. Se sienta y observa el reloj de pared. Cuando el segundero marca la hora exacta del amanecer, toma un plano antiguo guardado en una carpeta de cuero. El papel amarillento cruje entre sus manos. En una esquina apenas visible, la firma M. Álvarez, arquitecto. Por un momento, su mirada se detiene. No hay orgullo ni tristeza, solo una calma profunda. La de quien ha aprendido a convivir con el pasado. El sonido de la lluvia se mezcla con el leve zumbido de la lámpara. Afuera, la ciudad despierta. Adentro, Mateo vuelve a mirar el plano. Y el día comienza, una vez más, bajo la vigilancia del arquitecto invisible. El edificio despierta con los ruidos del día: ascensores que suben, puertas que golpean, voces impacientes en el vestíbulo. Mateo limpia los pasillos con la misma calma de siempre. No se apura, no responde a las miradas que lo atraviesan. Esa mañana, el nuevo administrador, señor Ortega, reúne al personal. Su voz suena firme, casi arrogante. Debemos optimizar el gasto. Algunos puestos ya no son necesarios, sobre todo los de personas mayores. El silencio se extiende como una pared invisible. Mateo baja la mirada. No hay sorpresa en su rostro, solo un cansancio aprendido. Los vecinos, en cambio, no callan. Comentan en el ascensor, en los pasillos, en el jardín. Ese portero es muy lento. Nunca sonríe. Deberían traer a alguien más joven. Él escucha todo, sin interrumpir. Como quien observa una lluvia detrás del cristal. No protesta. No se defiende. Solo vuelve a su garita cuando cae la noche. Dentro, enciende la pequeña lámpara de mesa. Abre un tubo de cartón guardado en el rincón más alto del armario. De su interior saca un viejo plano arquitectónico. El papel está desgastado, los bordes doblados, pero las líneas siguen firmes. Mateo toma un lápiz y comienza a trazar encima, despacio. Corrige una curva, ajusta una medida. Como si aún trabajara en una obra invisible que nadie le pidió. Desde afuera, un joven inquilino se detiene a mirar por la ventana. Le llama la atención aquel hombre encorvado sobre los planos. ¿Es usted arquitecto?, pregunta con curiosidad. Mateo levanta la vista, y por un instante su mirada se suaviza. Una sonrisa casi imperceptible aparece en sus labios. No, hijo, solo mantengo el orden. El joven asiente, sin entender del todo, y se aleja. Mateo vuelve al plano, pasa la mano sobre su antigua firma. Y susurra en voz baja. El orden también puede ser un diseño. Afuera, la ciudad sigue su ritmo frenético. Adentro, un hombre dibuja en silencio.
como si cada trazo pudiera mantener en pie el edificio que un día soñó. La mañana empieza con el ruido metálico del ascensor y el murmullo de los vecinos en el vestíbulo. Mateo limpia el suelo con calma, pero percibe las miradas que se clavan en su espalda. No necesita escuchar las palabras, las conoce de memoria. Frente a la entrada, el tablón de anuncios se ha llenado de papeles nuevos. Cartas anónimas, quejas, peticiones. Entre ellas, una hoja llama la atención. El portero viejo es inútil. La frase está escrita con trazo torpe, pero el veneno es claro. Mateo se queda inmóvil unos segundos, mirando esas letras que parecen sangrar sobre el papel. Luego toma un trapo y un poco de limpiador, y comienza a frotar el vidrio que protege los avisos. Sus movimientos son lentos, metódicos, como si no limpiara una superficie sino un recuerdo. El reflejo del cristal le devuelve una imagen doble, su rostro cansado y, detrás de él, un marco colgado en la pared. Dentro del marco hay un plano arquitectónico antiguo. El nombre en la esquina inferior M. Álvarez apenas se distingue bajo el polvo y el tiempo. Mientras pasa el trapo sobre el vidrio, su mano se detiene justo frente a su propia firma reflejada. Los dedos tiemblan apenas perceptibles, como si reconocieran algo que el resto del mundo ha olvidado. Una vecina pasa junto a él sin detenerse. Le lanza un buenos días rápido, sin esperar respuesta. El sonido de sus tacones se mezcla con el roce del trapo contra el cristal. Mateo suspira. No hay ira en su gesto, solo una resignación vieja, cultivada con los años. Sabe que la gente necesita culpas para sentirse ordenada. Y que él, con su uniforme gris, se ha convertido en la superficie perfecta donde descargar la frustración. Termina de limpiar y guarda el trapo con cuidado. Antes de irse, mira de nuevo el tablón. La palabra inútil aún se adivina bajo la humedad del papel. Él la observa por última vez y dice en voz baja: nada en esta estructura es inútil, si sostiene a los demás. Luego se aleja, despacio, mientras la cámara se queda fija en el cristal donde su reflejo y el plano se confunden. Como si ambos, el hombre y su creación, fueran parte del mismo muro. El grito de un niño corta el aire del mediodía. Los juegos se detienen, las conversaciones también. Un grupo de padres corre hacia el parque infantil del complejo. Un pequeño yace en el suelo, llorando junto al tobogán. Las voces se vuelven acusación. ¿Dónde estaba el portero? Esto es negligencia. Mateo llega corriendo desde la entrada, con el rostro confundido. Mira al niño, al barandal del tobogán, a los tornillos sueltos. Se inclina, toca el metal, y en su mirada aparece algo más que preocupación. Reconocimiento. El sonido del llanto se apaga lentamente mientras él examina la estructura. Cada ángulo, cada unión, cada error. Lo recuerda todo. Esa curva del pasamanos, esa distancia mínima que no cumplía la norma. Él mismo la había corregido, en los primeros bocetos, hace 40 años. Este diseño no es seguro, murmura casi para sí. Pero nadie lo escucha. El administrador Ortega se acerca, molesto. ¿Qué hace usted aquí? Vuelva a su puesto. Mateo levanta la vista, con serenidad. Esto no fue un accidente. La estructura está mal desde el inicio. El administrador ríe con ironía. ¿Desde el inicio? ¿Qué sabe usted de eso? Mateo no responde, solo apoya la mano sobre el metal frío. Las voces alrededor se mezclan, disculpas, explicaciones, amenazas. Él, en cambio, permanece inmóvil, observando cómo la sombra del tobogán se alarga sobre el suelo. Esa sombra es idéntica a la que proyectaban los planos antiguos en su mesa de dibujo. Por un instante, el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Esa noche, en la garita, revisa las grabaciones del circuito cerrado.
Observa al niño, la caída, el punto exacto del fallo. Toma un cuaderno, escribe una nota breve, y la guarda junto al plano original. El error sigue donde nadie quiso mirar. Apaga la pantalla y se queda en silencio. Fuera, la ciudad bulle de ruido, pero en la garita solo se oye el tic-tac del reloj. El mismo ritmo de siempre. Aunque algo, por primera vez, ha empezado a quebrarse. La noche cae sobre el edificio como una manta pesada. El sonido de la lluvia se confunde con el zumbido de las luces del pasillo. Mateo no duerme. Está sentado frente a su escritorio, observando el tubo de planos que guarda desde hace décadas. Sus manos tiemblan antes de abrirlo. El cartón se ha ablandado con los años. Y cuando por fin desenrolla el papel, el pasado entero parece desplegarse sobre la mesa. Ahí están las líneas limpias, precisas. Los cálculos minuciosos. La geometría que un día le dio sentido a su vida. Hace 40 años, ese mismo trazo llevaba otro nombre. Mateo Álvarez, arquitecto. Recuerda la oficina luminosa, los colegas riendo, los bocetos colgados en las paredes. Recuerda la ilusión de diseñar un espacio para la vida. Un lugar donde las familias pudieran sentirse seguras, protegidas. Como dentro de una forma perfecta. Y también recuerda el final. La empresa quebró. El dueño desapareció con el dinero y con su firma. Los planos fueron entregados a otra constructora, que usó su diseño sin mencionarlo jamás. Su nombre fue borrado de los créditos, de los periódicos, de la memoria del gremio. Una mañana simplemente ya no existía. El orgullo se transformó en silencio. El silencio en rutina. La rutina en una forma discreta de seguir mirando su obra. Sin ser visto. Por eso, años después, cuando vio en un anuncio que se buscaba un portero para Residencial El Círculo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Si no puedo firmar el edificio, al menos puedo cuidarlo. Desde entonces, cada día ha sido una inspección secreta. Una conversación muda con su propia creación. Nadie lo supo, nadie lo sospechó. Era más fácil pensar que aquel viejo solo limpiaba el suelo. Mateo acaricia la esquina del plano, donde aún se lee su firma descolorida. Susurra, ahora entiendo. Quería ver si podía vivir sin mí. Cierra el tubo, apaga la lámpara. Y se queda mirando por la ventana. El reflejo del vidrio muestra al mismo hombre. Pero detrás de sus ojos aún lee el arquitecto que fue. Fuera, la lluvia persiste. Adentro, el silencio tiene la forma de un plano enrollado. La tormenta cae con una furia que parece personal. El viento golpea las ventanas, los árboles se doblan, y el edificio entero cruje como si recordara su edad. Mateo recorre el pasillo con una linterna. El agua se filtra por los marcos de las puertas del garaje subterráneo. El suelo brilla de humedad. En una pared, apenas visible bajo la luz intermitente, una grieta se abre como una cicatriz. Se acerca despacio, la toca con los dedos. El concreto se deshace en polvo. El olor a moho y cemento le devuelve un recuerdo antiguo. El día en que discutió con el ingeniero jefe. Refuerce esa zona, había dicho. Pero el ingeniero, joven y confiado, respondió. No es necesario. El presupuesto no lo permite. Mateo cierra los ojos. 40 años después, el error sigue vivo, respirando bajo la pintura. Llama al administrador Ortega para reportar el daño. Hay una fisura estructural en el muro del garaje. Necesitamos repararla antes de que empeore. Ortega responde sin mirarlo, concentrado en su teléfono. No hay fondos para eso, Mateo. Espere al próximo mes, o al siguiente. La conversación termina con un portazo. Esa noche, cuando todos duermen, Mateo regresa al garaje con un cubo de cemento, un saco de arena y unas barras de hierro. Camina despacio, arrastrando el carrito bajo el sonido de la lluvia.
Coloca la linterna sobre una caja y observa la grieta iluminada. Parece una herida abierta en la piel del edificio. Empieza a mezclar el cemento. El eco de la paleta se mezcla con el retumbar lejano de los truenos. Su respiración es corta, cansada. Pero sus manos se mueven con precisión, como si todavía dirigieran una obra. Mientras rellena la fisura, una gota de sangre cae desde su dedo herido y se mezcla con el cemento fresco. No se detiene, aprieta, alisa, refuerza. La cámara se aleja lentamente. El garaje está casi a oscuras. Solo la linterna titila junto a su sombra encorvada. Cuando termina, se sienta en el suelo. El agua le llega a los zapatos. Mira la pared reparada y sonríe, agotado. Todavía sostiene. La luz parpadea. Afuera, las sirenas se confunden con los truenos. El hombre queda quieto. Solo su respiración llena el silencio. Arriba, el edificio duerme. Sin saber que su arquitecto, una vez más, lo ha salvado en secreto. La tormenta se disipa al amanecer. Pero el aire aún huele a peligro. El suelo del garaje está cubierto de charcos. Y un silencio espeso flota entre los coches aparcados. Mateo llega con su linterna. Camina despacio, observando el muro que reparó la noche anterior. El cemento fresco aún brilla. Pero algo en su mirada dice que no confía del todo. De repente, un sonido seco. Como un crujido que viene de lo profundo. El techo vibra. Un trozo de yeso cae a sus pies. Mira hacia arriba. La grieta se ha extendido. Siente como el corazón le golpea el pecho. No por miedo, sino por certeza. El fallo no era superficial. Era la raíz. Corre hacia la salida, gritando a los pocos vecinos que bajan al garaje para coger sus coches. Salgan, fuera de aquí, ahora. Nadie entiende al principio, luego el sonido del concreto partiéndose hace que todos corran. Un niño, el mismo del accidente del parque, queda paralizado junto a una columna. Mateo lo ve, el tiempo se vuelve lento. Deja caer la linterna y corre hacia él. El techo empieza a derrumbarse. Los trozos de hormigón caen como lluvia pesada. Llega justo a tiempo, lo empuja hacia la salida. El niño cae fuera del área. Pero Mateo no alcanza a moverse. El estruendo llena el garaje. Polvo, humo, oscuridad. Cuando el silencio vuelve, solo se oye el goteo del agua. Minutos después, los vecinos regresan con linternas y gritos. Entre los escombros, encuentran al niño cubierto de polvo, llorando. A su lado, el cuerpo de Mateo, inmóvil. Su mano aún extendida hacia la zona que logró reforzar. Una mujer grita, desesperada. Él salvó a mi hijo. Él lo salvó. El eco de su voz se pierde entre las sirenas. Fuera, el cielo empieza a abrirse, dejando entrar una luz pálida que atraviesa el humo. En medio de la confusión, la cámara se detiene en la linterna caída, aún encendida, iluminando el suelo mojado donde el cemento fresco y una gota de sangre se mezclan en una misma línea. Y en esa línea, el edificio, por un instante, vuelve a sostenerse. El sol de la mañana entra con timidez entre los restos del humo. El edificio ha sido evacuado. Las sirenas van y vienen. Y el garaje ahora parece una cueva herida, con el polvo flotando como ceniza suspendida. Los trabajadores de emergencia retiran los escombros. Entre ellos, encuentran una pequeña linterna apagada, una gorra de portero, y una carpeta metálica cubierta de cemento. Alguien la abre. Dentro hay papeles amarillentos, planos, bocetos, notas escritas a mano con una letra firme, elegante. En una esquina, casi borrada, una firma. M. Álvarez, arquitecto. El silencio cae sobre el lugar. Los rescatistas se miran entre sí, confundidos. Uno de ellos, un joven ingeniero, revisa el nombre del edificio en su tableta. Residencial El Círculo.
La coincidencia es imposible, pero ahí está su firma, exacta, idéntica a la de los documentos originales. Horas más tarde, en la garita, la policía revisa sus pertenencias. Una caja de lata, cuidadosamente guardada bajo la cama. Dentro hay recortes de periódicos antiguos. Titulares de otra época. Joven arquitecto desaparece tras escándalo inmobiliario. Proyecto cancelado por fraude de la empresa constructora. En una de las fotos, un hombre joven con los mismos ojos que el portero. Mateo Álvarez. Las páginas siguientes muestran dibujos, cálculos y una nota final, escrita a mano. Si algún día este edificio resiste una tormenta, entonces mi trabajo no habrá sido en vano. Fuera, los vecinos observan desde la distancia. Algunos lloran, otros guardan silencio, mirando hacia el edificio como si acabaran de verlo por primera vez. El administrador Ortega sostiene el plano entre sus manos. Sus dedos tiemblan. En sus ojos hay algo más que sorpresa. Una sombra de culpa. Una historia que también le pertenece. Camina hasta la entrada principal, donde la lluvia de la madrugada aún deja marcas en el suelo. Mira la garita vacía, la silla, el termo, la lámpara encendida. El reloj marca las 9. Por primera vez, Ortega parece escuchar el sonido del edificio, el crujido de los muros, el eco de los pasos, la respiración de una estructura que ahora sabe quién la diseñó. El portero era el arquitecto, murmura alguien. Y el rumor se repite por los pasillos, subiendo piso por piso, como una verdad que por fin encuentra su voz. Han pasado algunos días desde el derrumbe. El edificio vuelve poco a poco a la calma. Las reparaciones avanzan, los escombros se retiran. Y en el aire queda una mezcla extraña de tristeza y respeto. Los vecinos se reúnen en el patio central. Allí donde antes había una fuente simple, ahora se levanta una pequeña placa de mármol, con letras grabadas que brillan bajo el sol de la tarde, en memoria de don Mateo Álvarez, arquitecto y guardián de este lugar. No hay discursos oficiales, solo murmullos, flores, y miradas que intentan pedir perdón sin palabras. Una madre deja un ramo junto a la placa. Su hijo, el niño que sobrevivió, coloca sobre el mármol la linterna que Mateo usaba cada noche. El sonido del agua de la fuente se mezcla con el viento. Los rostros se vuelven serios, conscientes, como si todos comprendieran al fin que la vida entera del hombre había sido un diseño secreto de cuidado y amor. Entre la gente, el administrador Ortega observa en silencio. Sus ojos no pueden apartarse del nombre grabado. En su bolsillo, guarda una carta amarillenta que encontró en los archivos del edificio. Esa carta, firmada hace décadas por su propio padre, es una orden de cambio de autoría. Una firma que reemplazó la de Mateo, robándole el crédito y condenándolo al anonimato. El viento sopla, y la esquina del papel asoma por su chaqueta. Ortega la dobla con fuerza, mientras en su rostro se mezcla la culpa y la memoria. La cámara se acerca a la placa. El reflejo del agua ondula las letras, como si el nombre de Mateo aún respirara bajo la superficie. Una anciana vecina susurra: nunca lo miramos de verdad y, sin embargo, él nos sostuvo todo este tiempo. El silencio se vuelve colectivo. El edificio, por un momento, parece escuchar. Las sombras de las ventanas se alargan sobre el suelo, dibujando líneas que recuerdan a un plano invisible. Y en ese trazado de luz, el nombre de Mateo queda, no solo en el mármol, sino en la estructura misma del lugar que creó. El cielo está claro por primera vez en muchos días. Las lluvias han cesado, y el aire huele a piedra limpia, a principio nuevo. El edificio El Círculo respira en silencio. No hay gritos, ni motores, ni pasos apresurados. Solo el sonido del viento recorriendo los balcones. El administrador Ortega camina por el patio con un sobre en la mano.
Dentro lleva un documento oficial. Proyecto de reurbanización basado en los planos originales de Mateo Álvarez. Se detiene frente a la placa con su nombre. Lee las letras lentamente, como si cada palabra pesara más de lo que admite. Luego mira el documento, la firma del nuevo proyecto, el sello, las cifras. Todo le parece hueco. Aprieta el papel entre los dedos. Por un instante duda. Después, lo arruga y lo lanza al suelo. El viento sopla y el documento empieza a moverse. Rodando por el patio, subiendo los escalones. Hasta quedar detenido justo frente a la placa. Una ráfaga más fuerte lo levanta. El papel vuela, dando vueltas sobre la fuente. Y finalmente cae al agua, donde las letras se disuelven poco a poco. La cámara sube lentamente. Desde arriba, el edificio se ve completo. Simétrico, elegante, sólido. Perfecto en su silencio. En la garita vacía, la silla de Mateo se balancea apenas. El reloj de pared, detenido desde la tormenta, vuelve a moverse. Un solo tic rompe el aire. Y luego otro, y otro. Como si el tiempo hubiese decidido continuar. La luz del amanecer entra por las ventanas, pintando el mármol, las flores, la placa. Sobre el reflejo del agua. Las palabras se leen claras y serenas. Toda construcción se levanta sobre la vida de alguien. Y así, mientras la ciudad despierta, el diseño invisible de Mateo sigue ahí, sosteniendo en silencio lo que otros llaman hogar. La cámara se aleja lentamente del edificio. Desde lo alto, el conjunto parece un corazón de piedra latiendo entre la ciudad. Las luces de las ventanas se encienden una a una, como si cada hogar guardara un fragmento del hombre que lo diseñó. La voz en off se escucha, suave, reflexiva. A veces, los héroes no dejan monumentos. Dejan estructuras que siguen en pie cuando ellos ya no están. Y en cada espacio que habitamos, quizás aún respira la huella invisible de alguien, que decidió construir sin ser visto. Un último plano muestra la placa con su nombre, mientras el agua de la fuente refleja el amanecer. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sentido que tu esfuerzo pasa desapercibido, recuerda, nada hecho con amor es invisible para siempre. Suscríbete al canal para descubrir más historias como esta, donde lo invisible también tiene voz.